Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la CICIAC. Yo soy la doctora Virginia Ramos, soy de Venezuela, soy especialista en cardiología e imágenes cardiovasculares. Hoy tengo el placer de tener como invitado al doctor John Jairo Araujo, quien es especialista en cardiopatías congénitas del adulto y pediátrico. Realmente tiene un amplio currículo, me permito presentarlo. ¿Cómo está, doctor? Hola Virginia, buenos días. Hola a todos en Latinoamérica. Okay. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo se ha llevado estos pacientes en el estudio. El doctor realmente quiero saber cómo fue que incursionó después de ser especialista en cardiología pediátrica, qué lo llevó a estudiar estos pacientes en cardiopatías congénitas del adulto. Claro que sí, excelente introducción. Bueno, realmente aquellos que nos dedicamos a las cardiopatías congénitas hemos visto la transformación que se ha venido a través de los años, con la recuperación de todos estos niños que nacen con defectos congénitos, varios que son complejos, ¿sí? Y que se rehabilitan, se reparan mediante una cirugía y que los llevamos en seguimiento a través del tiempo. Y hemos visto cómo se han vuelto ya adultos y la población de sobrevivientes adultos de cardiopatías congénitas está aumentando cada vez en Latinoamérica y de hecho en los países industrializados en Europa, Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, hoy viven más adultos con cardiopatías congénitas que niños en una proporción de 3 a 1. Entonces, realmente cuando yo empecé este tema del estudio de las cardiopatías congénitas en la infancia, cada vez me fui encontrando con pacientes más grandes, ¿no? Primero los adolescentes, después aquellos que superaban los 18 años en la edad joven, y así poco a poco me fueron llegando como a manera de paracaídas más y más y más adultos. Fue como yo me empecé a interesar en este campo de la cardiología en cardiopatías congénitas y bueno, decidí hacer estudios complementarios para ello. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es el panorama actualmente en Latinoamérica y el mundo de estos pacientes con cardiopatías congénitas en el adulto? ¿Cuál es frecuente esta población? ¿No es frecuente? Claro que sí, bueno, es mucho más frecuente de lo que esperamos, ¿sí? Nosotros hemos calculado a través de trabajos que hemos hecho en investigaciones que más o menos en Latinoamérica y los países del Caribe hay una población de 1,8 millones de adultos con cardiopatías congénitas. Nada más en Centroamérica pueden hacer más cerca de 600,000 adultos más o menos, ¿sí? En relación a todos los niños con cardiopatías congénitas, es cierto que en Latinoamérica todavía la prevalencia son más niños que adultos. Por ejemplo, estimamos una población de 2,3 millones de niños, pero 1,8 millones de adultos no es despreciable. Están distribuidos en todos los países de Sudamérica, Centroamérica y las islas del Caribe. Por lo tanto, nosotros podemos encontrarnos frecuentemente en nuestra consulta pacientes con cardiopatía congénita reparada e incluso cardiopatías congénitas no reparadas que son diagnosticadas por primera vez. Doctor, una pregunta. ¿Y qué recomendaciones nos puede dar a los cardiólogos adultos cuando nos enfrentamos a estos corazones que han sido totalmente reparados? La verdad es que cuando el cardiólogo adulto se encuentra con este tipo de pacientes, es un paciente que tiene un corazón totalmente transformado. ¿Qué le Claro que recomienda el sí. paciente? ¿Cómo podemos iniciar la evaluación ecocardiográfica en este tipo de pacientes? Claro que sí. Bueno, esta es una excelente pregunta porque en la práctica clínica es frecuente que el cardiólogo ecocardiografista, cuando está haciendo su evaluación, encuentra una cardiopatía congénita. Si el paciente ha sido operado de cardiopatía congénita, lo más común es que el paciente ya tenga un historial. Entonces, los pacientes llegan con una historia clínica o con estudios de ecocardiografía realizados en la infancia, donde miramos la descripción quirúrgica y el tipo de procedimiento o reparo quirúrgico que se hizo a ese corazón. Pero el gran desafío es cuando nosotros encontramos un adulto con cardiopatía congénita que no ha sido reparado. Entonces tenemos estas grandes dos diferencias. Vamos para el primero, un paciente que ha sido reparado de cardiopatía congénita. En este caso es importante ver su historial médico, porque ya proviene de la cardiología pediátrica y ya tiene una nota descriptiva del procedimiento o los procedimientos que se hicieron, porque pueden ser varios, en la infancia, en la adolescencia, incluso pueden ser intervenciones con cateterismo, electrofisiología y demás.
La recomendación que nosotros, los que estudiamos cardiopatías congénitas, es que el estudio de ecocardiografía debe realizarse como se hace desde el abordaje inicial, es decir, con ¿Cómo el... debe ser el ordenamiento en secuencia del examen? Exactamente, tú lo has dicho, es la secuencia anatómica diagnóstica, que es la que se utiliza cuando aprendemos cardiología pediátrica, donde empezamos a ver los retornos venosos sistémicos, los retornos venosos pulmonares, la localización, situación y ubicación del corazón en el tórax, el tipo de conexión atrioventricular y ventrícula arterial, la localización del situs atrial, porque estos pacientes son una gama de complejidades de defectos congénitos. Si nosotros seguimos ese orden lógico y secuencial, incluso sin un diagnóstico previo, podemos establecer el tipo de cardiopatía, la fisiopatología que trae el paciente y poder hacer un abordaje mucho más completo. Y yo recomiendo, y esto es como de costumbre, cada vez que nosotros operamos a un paciente, cuando hacemos su reporte ecocardiográfico, es necesario y es una costumbre describir el tipo de procedimiento, los materiales que se utilizaron y consignarlos en su reporte de ecocardiografía. De tal manera que si este paciente se muda de ciudad, se muda de país, ya lleva un estudio muy completo donde ha descrito la técnica quirúrgica, los materiales, fecha de reparación, y así cuando el paciente se va a hacer un estudio, queda mucho más fácil y ordenado para ese ecocardiografista que lo va a estudiar. Lo va a estudiar, muy bien. Doc, otra pregunta. Con respecto a las imágenes complementarias de alta resolución, ya sea la tomografía, la resonancia cardíaca, las imágenes por fusión en hemodinamia, ¿qué tanto es importante realizarlas o cuándo están indicadas? En cardiopatías congénitas del adulto son supremamente necesarias y son complementarias para la toma de decisiones. ¿Qué es lo que sucede? El abordaje ecocardiográfico de imagen en los niños es repetitivo y los niños generalmente por su menor masa corporal, su tórax menos desarrollado, tienen unas buenas ventanas ecocardiográficas. En la mayoría de los casos, de repente hay algunas que no. De tal manera que los cardiólogos pediátricos ya pueden hacer un estudio y una visualización de ese corazón sin mayor dificultad. El adulto, cuando crece, su mayor masa corporal, su tórax más ensanchado, y si hace otro tipo de actividades, como por ejemplo algunos que se vuelven físico-culturistas o las mujeres ya desarrollan su perfil fenotípico, entonces las ventanas no son tan usuales. Las reparaciones quirúrgicas que se hacen sobre los grandes vasos, sobre el tracto de salida del ventrículo derecho, cuando se repara tetralogía de Fallot, cuando se repara doble vía de salida del ventrículo derecho, por ejemplo, en la transposición de grandes arterias, aquellos que fueron llevados a cirugía de switch auricular con Senin Mustar o aquellos que fueron llevados a switch de grandes vasos. Entonces la interposición y la relación anatómica cambia totalmente. Cambia totalmente. De tal manera que lo que el cardiólogo ecocardiografista está enseñado a visualizar, al hacer su imagen transtorácica se encuentra con un corazón totalmente transformado o neoformado, como lo describimos nosotros en los manuscritos, donde los atrios han cambiado de situación, de tamaño y de ubicación. Y esto confunde muchas veces para hacer el diagnóstico. Cuando nosotros conocemos la cardiopatía congénita, conocemos las técnicas de reparación, pues nos vamos guiando para hacer esa evaluación anatómica y funcional, porque el ecocardiograma debe ser anatómico, describirlo, y la funcionalidad en relación al estado actual del paciente, a su reparación quirúrgica, y eso lo debemos constatar en nuestro estudio. Pero hay ciertas cosas que con el paso del tiempo, las reparaciones quirúrgicas se van deteriorando. Por ejemplo, las conexiones tipo Rastelli. A veces se va calcificando el tubo, se van estrechando las estenosis, perdón, se van estrechando las uniones de las ramas pulmonares al tubo y el ecocardiograma muchas veces no alcanza a visualizar o a precisar esas zonas. ¿Y es cuando utilizamos? Exactamente, en ese caso nosotros hacemos estudios de alta resolución como la tomografía que nos muestra muy claramente esa anatomía a veces difícil de acceder, la resonancia cardíaca que además nos aporta de la anatomía la funcionalidad. Y con estos exámenes muchas veces nosotros hacemos complementación hemodinámica invasiva y es ahí cuando nosotros tomamos la decisión de reintervenciones, de procedimientos hemodinámicos que mejoren la situación
para ese paciente en las condiciones que se encuentra. Muy bien, doctor. Permítame otra pregunta. Con respecto a estos pacientes, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a la evaluación funcional y hemodinámica en estos pacientes que ya han sido reparados, que tienen insuficiencias o estenosis valvulares? ¿Manejamos los mismos parámetros según las guías ecocardiográficas en estos pacientes o se hace según otros parámetros, según el tipo de corrección en estos pacientes con cardiopatía congénita, Doc? Bueno, excelente pregunta. Quienes hacemos imagen cardíaca en los adultos, ¿cierto? Nos encontramos siempre a menudo problemas valvulares como insuficiencias, crecimiento de la raíz aórtica, del tracto de salida y demás. Cuando nosotros tenemos este tipo de alteraciones, nos basamos en las mediciones ecocardiográficas, Doppler, modo M, lo que nosotros tenemos a la mano en el equipo que estemos manejando. Y cuando nosotros tratamos de equiparar esas insuficiencias o estenosis valvulares a los parámetros que lo dicen las guías internacionales de la American Society, de las guías europeas, muchas veces nos encontramos con unos parámetros que no encajan con la situación real del paciente. Un ejemplo, doctora Virginia, cuando un paciente ha sido reparado de un canal atrioventricular, llámese tipo A, tipo B, tipo C de Rastelli, usualmente hacemos nuestro estudio ecocardiográfico y vemos dos válvulas, la que sería del lado izquierdo, que podríamos decir la mitral, y la que sería del lado derecho, la tricúspide. Pero si hacemos un poco más hincapié y profundización de ese corazón, ese canal atrioventricular, la válvula izquierda nunca es mitral. Para comenzar, es una válvula trifoliada, que tiene 3 velos. La válvula mitral normal tiene 2. Entonces, cuando encontramos insuficiencias valvulares de ese lado y aplicamos los parámetros de medición como el PISA, como el volumen regurgitante, es cierto que algunos nos dan una pauta, pero no son exactos por la anatomía distinta de estos corazones. Así que mi recomendación es utilizar aquellos parámetros que puedan ser reproducibles entre ecocardiografistas, ¿cierto? Y que puedan ser aplicados a la situación de nuestro paciente. La reparación de patologías troncoconales, como por ejemplo el tronco arterioso común, ¿vale? Esa válvula que ahora la vemos en posición aórtica realmente no es aorta, se llama neoaorta y puede ser tetravalva, incluso pentavalva. Entonces dime tú una raíz aórtica de 5 velos, de cinco valvas, en una condición normal no existe, pero en estos enfermos reparados de estas cardiopatías complejas las hay. Y debemos conocerlo incluso desde las notas previas que has traído desde la infancia. Bueno, entonces, en resumen, tenemos que utilizar los elementos que tenemos a la mano, pero tenemos que individualizar. Y es por eso que quienes hacemos cardiopatías congénitas debemos apegarnos a las guías internacionales de seguimiento y manejo de los adultos con cardiopatía congénita. Muy bien, Doc. Interesante. El mundo de las cardiopatías congénitas en el adulto. Como muy bien lo describe el doctor, es un corazón que está totalmente transformado. Doctor, ¿qué tips nos podría dar con respecto a la evaluación de estos pacientes? ¿Qué prefiere? ¿La imagen invertida o imagen anatómica? Ah, excelente, excelente. Esto me recuerda, de hecho, unas anécdotas cuando yo me estaba formando como ecocardiografista en México, ¿cierto? La imagen anatómica es, habitualmente tenemos los ventrículos abajo y las aurículas arriba, es decir, la imagen corregida, cómo es el corazón normal. Y la imagen convencional muestra los ventrículos arriba y las aurículas abajo. Entonces, hay cardiólogos que según su escuela se forman haciendo el corazón invertido. De hecho, la mayoría por no decir que casi el 100% de los adultos hacen el corazón invertido, porque así lo aprendieron y así son las escuelas y son muchas de las escuelas europeas. Los americanos los hacen anatómico. Cuando uno estudia cardiopatías congénitas, mi recomendación es hacerlo de las dos maneras, porque uno puede integrar las imágenes de tomografía, de eco transesofágico y de resonancia cuando hace el corazón en posición anatómica, cuando lo hace el corazón en su posición usual. Cuando yo estaba entrenándome en ecocardiografía, yo tenía un maestro que el doctor Julio Ermenger, quien es actualmente jefe de cardiología del Hospital Federico Lleras, México. Él era formado en Boston y él hacía su imagen anatómica, que ponía el corazón abajo, los ventrículos y arriba las aurículas. Entonces,
Nosotros hacíamos una rotación en piso de hospitalización donde veíamos todos los niños operados, los que ingresaban para operarse, y mi otra maestra, la doctora Clara Vázquez Antona, que es una doctora muy reconocida en Latinoamérica por sus aportes en cardiopatías congénitas. Ella era formada en Europa, entonces una semana estaba de guardia ella y entonces teníamos que hacer los estudios, pero teníamos que presentárselos invertidos porque ella estaba a su estilo. En cuanto a eso, perdón, y la siguiente semana estaba el doctor Julio, entonces nos tocaba volver y hacerlos, así que yo aprendí de las dos maneras y eso para mí ha permitido una integración muy buena con el eco transesofágico y con la resonancia, porque se presentan en imagen anatómica. Sí, vemos mucho esto. Con Sí. respecto a la imagen invertida o imagen convencional, ¿qué recomendaciones da para la evaluación del septum intraauricular en los pacientes donde solo tenemos a la mano en el momento el eco transtorácico? La mejor ventana es la subcostal, sin duda alguna, ¿cierto? Pero los pacientes adultos, y en especial si son obesos, la ventana subcostal es muy deficiente. Si la podemos hacer, excelente. ¿Qué recomiendo? Siempre tenemos que hacer una imagen subcostal con mucha delicadeza sin presionar mucho el abdomen porque genera dolor. Y es entonces cuando el paciente nos hace más resistencia y no podemos ver la integralidad del septum. Si nosotros logramos esa precisión, a veces le pedimos que doble las piernas, disminuye la presión abdominal y podemos hacer una imagen donde nosotros ajustamos bien nuestra ganancia del equipo para que el septum interauricular se grafique muy bien. Y la exploración en Doppler color debemos cuadrar nuestras escalas entre 40 y 50 centímetros, que nos da una buena penetrancia para ver esos defectos y hacemos maniobras de respirar. Tome aire, respire, sosténgalo y bótelo para poder identificar esos pequeños shunts. Yo utilizo una ventana ecocardiográfica transtorácica que es un eje corto modificado de aurículas. Pues tú me dirás, ¿qué es eso? Donde habitualmente cuando estamos haciendo el eje corto, que vemos la válvula aórtica, nos vamos un poquito hacia arriba, los planos externales, y podemos ver el tabique interatrial allí. No es la mejor ventana, pero con esa ventana hemos podido encontrar defectos auriculares que quedan muy cerca al seno venoso inferior, superior, que son visualizados en esas proyecciones. Así que bueno, es un tip que me ha funcionado en los adultos y con eso hemos logrado unos diagnósticos adecuados. Nos puede ayudar mucho en lo que es en la detección del drenaje venoso anómalo. Claro que sí. Comunicación interauricular. Claro que sí. Recomendaciones que el doctor nos está dando. Porque podemos ver la llegada de las venas cava superior e inferior cuando las despejamos muy bien y se ven muchas veces los defectos seno venoso superior allí con su retorno anómalo parcial que suelen estar acompañadas. Doctor, otro tip. ¿Y qué prefiere en la escala de colores en estos pacientes en la imagen? ¿Prefiere gris, blanco y negro, sepia? Bueno, ¿qué recomienda? Esto ¿Qué prefiere? Puede ser cuestión de gustos, pero entre los gustos también hay su ciencia. El ojo humano discrimina mejor los tonos de colores. Cuando nosotros hacemos imágenes ecocardiográficas, por ejemplo, a mí me encanta el sepia. Eso lo aprendí en México y así lo sigo haciendo. Y ustedes curiosamente lo podrán ver en todas las publicaciones, en libros donde yo aparecen las imágenes en sepia, porque eso lo aprendí y de verdad que cuando el ojo humano ve diferentes tonos de colores, discrimina mejor. Entonces, pero si tú te acostumbras a hacerlas en escalas de grises, simplemente organizar su equipo en ganancias, en profundidad, y esto nos da un buen diagnóstico realmente. Así que bueno, está en cuestión a cómo se entrene el ojo humano para este tipo de evaluaciones. Sí, la pregunta es por eso, porque generalmente vemos en muchos libros y en las presentaciones científicas la preferencia del sepia, entonces llama mucho la atención si es que tiene, y realmente sí, hay una mayor visibilidad con respecto a la caracterización estructural. Y fíjate que cuando, por ejemplo, evaluamos válvulas biológicas, ¿cierto? Mitrales, aórticas, yo he visto mayor facilidad en la evaluación del movimiento de los velos en estos tonos de colores. Se identifica mejor también la definición de las válvulas. Exactamente, así que bueno, esto es una herramienta que se puede utilizar de acuerdo a nuestras necesidades. Perfecto, muy bien, doctor. ¿Qué otra? Con respecto a los otros tips, muy importante, ¿qué nos puede recomendar a los cardiólogos adultos cuando nos enfrentamos a un corazón de nuevo diagnóstico
con cardiopatías congénitas. Perfecto. Bueno, esto refuerza lo que hablamos hace un momentito. Ese es un gran reto. Es un gran reto y lo digo por varios motivos. La cardiopatía congénita de la infancia no reparada causa estragos en el corazón, de manera que en el adulto ya vemos floridas las consecuencias hemodinámicas. Ya nos encontramos con atrios dilatados al tamaño, por ejemplo, de un aneurisma, unas insuficiencias valvulares crónicas donde han deteriorado la geometría ventricular, que muchas veces cuando ponemos el traductor vemos unas arterias así de grandes que, ¿qué es esto? Decimos. Entonces, es donde empezamos la secuencia anatómica diagnóstica. Nos devolvemos un poquito, en lugar de irnos directo al corazón, nos regresamos a ver cómo está primero la posición, la situación del corazón en el tórax. Empezamos a ver los retornos venosos sistémicos, empezamos a tomar medidas, a evaluación hemodinámica importantísima que obtenemos en los planos subcostales, en el eje de cavas, suprahepáticas. Vemos luego las conexiones atrioventriculares, hacemos nuestras medidas volumétricas funcionales y de ahí pasamos a las cavidades ventriculares como tal. Y empezamos ya con los parámetros de Doppler color a ver defectos. Pero entonces ahí está un segundo tip. Las consecuencias hemodinámicas que ya están en el adulto instaurado hace que las evaluaciones funcionales muchas veces no podamos calcularlas. Ejemplo, algo muy común y muy general, una comunicación interventricular. Diríamos, bueno, es una simple CIB, pero es una simple CIB que le ha desarrollado hipertensión pulmonar, que lo ha podido llevar a un síndrome de Eisenmenger y que si la ventana acústica no es la mejor, cuando tú exploras el tabique interventricular, el Doppler color no te va a dar positivo, no va a dar, porque las presiones ventriculares están igualadas. Entonces es ahí donde la exploración clínica es importantísima. Auscultar al paciente, tocarlo, mirarlo, y las imágenes complementarias como los rayos X, el electrocardiograma, complementan nuestra evaluación ecocardiográfica con la clínica. Y de ahí, si eso no es suficiente, pasamos a las imágenes complementarias como la tomografía y la resonancia. Yo recuerdo que cuando estaba haciendo cardiopatías congénitas del adulto en Barcelona, existe, y esto es un programa oficial para todos los que estudian cardiopatías del adulto, la formación en imágenes, tomografía y resonancia. Es obligatorio rotar y hacer estudios para que aprendas a complementar esa parte. Nosotros hacíamos los días lunes, recuerdo que comenzamos a las 4 de la tarde, después de hacer toda la jornada médica clínica, a las 4 comenzábamos a hacer todas las imágenes en los adult congenital en Barcelona y terminábamos a las 9 de la noche. Eran unos lunes de intenso trabajo. Y además eran pacientes que venían operados, referidos de diferentes partes de España y de Europa, y donde uno tenía que integrarse muy bien, la historia clínica, saberla, leerla para poder hacerla, el análisis. Además que en esa época quedábamos nosotros con los técnicos. Los técnicos te hablaban en catalán, así que tenías que cogerla o tenías que cogerla. Entonces yo todavía recuerdo los tips, no respiri, no respiri, cofaire, tu mateix turna a l'esquerra, tu mateix turna a la dreta, y analiza el core congénit, la malattia congénit. Ingeniarlas para poder obtener una imagen de mayor visibilidad. Parlem una mitja de catalán, todos aprenden. El doctor sabe de catalán también. Muy bien, Doc, me alegra mucho. Muchas gracias por su tiempo. Ha sido una excelente entrevista. La verdad estoy muy complacida de haberlo tenido como invitado. Damos gracias a la CICIAC por este espacio, donde hemos hablado mucho de las cardiopatías congénitas del adulto, teniendo en cuenta que nos falta mucho todavía de qué hablar, pero el tiempo es corto. Nos despedimos, doctor. Muchas gracias por su valioso tiempo. Excelente entrevista. Muchas gracias, doctora Virginia. Muchas gracias a todos en Latinoamérica. Como mensaje final, las cardiopatías congénitas del adulto son una realidad, ¿sí? Tenemos que estar familiarizados porque así nosotros no queramos. Hoy en día, de cada 10 pacientes que vemos en consulta, 3 ya son adultos con cardiopatías congénitas. Así que esto lo vamos a ver constantemente porque el crecimiento de un 6% anual hará que en el 2030 tengamos más de 2 millones y en el 2040 incluso ya tengamos más adultos que niños con cardiopatías congénitas, como ha sucedido en Europa o como ha pasado en Norteamérica. Así que
entender y aprender los conceptos, al menos la parte básica, es necesario, porque una decisión tomada a tiempo cambia mucho el pronóstico y el resultado en estos pacientes. Muy bien, me escapo un momentito. Y doctor, en cuanto a las recomendaciones a los cardiólogos adultos para estos pacientes que están en formación y que se encuentran nuevamente cada vez con estos pacientes debido a que tienen ya una mayor longevidad, esto debido al gran trabajo y al auge que han hecho estas especialidades hoy en día, ¿cuál es su recomendación? Bueno, esto ha cambiado sustancialmente. Fíjate que cuando yo estudié cardiología pediátrica, ¿cierto? México, los cardiólogos de adultos iban a rotar en cardiología pediátrica, donde hacían una rotación de 3 meses donde ellos preferían ver los pacientes grandes, no iban con los chicos, con los nenes no, porque su formación de adulto como decían, yo qué onda viendo a este bebé, ¿cierto? Entonces ponían a los pacientes más grandes. Y eso es todo lo que aprendían de cardiopatías congénitas. ¿Qué sucede en Norteamérica y qué pasa en Estados Unidos y en Europa? Los cardiólogos pediátricos que están haciendo su residencia de cardiología pediátrica van ahora a rotar cardiopatías congénitas del adulto. Así que todos los residentes que están en formación obligatoriamente deben rotar en cardiopatías, en clínicas de cardiopatías congénitas del adulto. De adulto. Muy bien, doctor. Exactamente. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Nos despedimos.